Pocas civilizaciones glorificaron tanto a los muertos como los antiguos egipcios. Los faraones eran enterrados en pirámides monumentales, rodeados de estatuas y símbolos sagrados, mientras rituales complejos preparaban sus almas para un peligroso viaje hacia la otra vida. Al final de este camino, un Dios poderoso los esperaba, listo para decidir su destino eterno. ¿Pero quién era este Dios de la muerte? ¿Y por qué los egipcios se dedicaron tanto a la preservación de los cuerpos de los muertos? Para los antiguos egipcios, la muerte no era más que una puerta hacia una existencia superior. La vida terrenal era vista como una breve travesía, una fase preparatoria para el auténtico destino del alma, el campo de juncos, también conocido como Aaru. Este lugar no era un simple descanso eterno, sino la encarnación de todo lo que los egipcios anhelaban: libertad, abundancia y serenidad infinita. Era una tierra perfecta, libre de enfermedades, sufrimientos y las limitaciones de la vida cotidiana. El campo de juncos era una extensión idílica del paisaje más familiar para los egipcios, las fértiles riberas del Nilo. Imaginaban este paraíso como un lugar de exuberante vegetación, donde los árboles frutales daban alimento en abundancia y las aguas eran siempre claras y tranquilas. En este mundo ideal, las almas no conocían el hambre ni la fatiga, los cultivos crecían por sí solos, y cada ser podía cosechar según su deseo. No había conflictos, guerras ni tristezas. El único trabajo que las almas realizaban era el de recoger los frutos de sus buenas acciones en la vida terrenal, un acto simbólico que reforzaba la creencia en la justicia divina. Las almas que alcanzaban el campo de juncos vivían en perfecta comunión con la naturaleza. Podían caminar a la orilla de los ríos eternos, dormitar bajo frondosos árboles, o simplemente contemplar el paisaje sin preocuparse por el paso del tiempo. La noción del sufrimiento, tan presente en la vida mortal, desaparecía por completo. Aquí todo estaba en equilibrio y armonía. Sin embargo, el camino hacia el campo de juncos no era fácil ni garantizado. Al morir, el alma no era transportada directamente a este lugar celestial. Primero debía atravesar los oscuros y peligrosos senderos del inframundo, una dimensión mística llena de desafíos y pruebas. En este trayecto el alma enfrentaba obstáculos, seres demoníacos, y debía demostrar su valentía y pureza. Cada paso era una oportunidad para probar que el difunto merecía el descanso eterno. Para los faraones y nobles, el viaje era ligeramente diferente. Ellos surcaban el inframundo en barcos sagrados, imitando el recorrido nocturno del dios Ra a través del río celeste. Mientras tanto, las almas comunes debían hacer el trayecto a pie, siguiendo caminos que podían parecer interminables. Este viaje era más que un mero tránsito, era una metáfora del proceso de transformación espiritual, en el que cada alma debía despojarse de los errores y pecados de su vida pasada para renacer en la eternidad. Llegar a la entrada del campo de juncos no garantizaba el acceso automático. Antes de cruzar las puertas del paraíso, cada alma debía someterse a un juicio riguroso en el Salón de la Verdad, presidido por Anubis y otros dioses. En este juicio el corazón del difunto era colocado en una balanza junto a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y el orden universal. El corazón, considerado el asiento de las emociones y los pensamientos, revelaba si el alma había vivido con justicia y rectitud. Si el corazón era más ligero o igual en peso a la pluma, el alma demostraba su pureza y se le concedía el derecho de entrar al campo de juncos. Pero si el corazón era más pesado, significaba que estaba cargado de pecados y acciones injustas, y el alma era devorada por Ammit, el monstruo devorador, acabando así con su existencia para siempre. Para los egipcios el campo de juncos era la recompensa definitiva por una vida bien vivida. La eternidad en este paraíso no era un estado de aburrimiento o monotonía. Era una existencia rica en experiencias, donde las almas se reunían con sus seres queridos, recordaban los momentos felices de la vida pasada, y disfrutaban de una paz que nunca se acababa. Incluso en el más allá, el alma conservaba su identidad y conciencia, continuando una existencia plena. Podía disfrutar de los placeres simples de la vida terrenal, como la comida, el descanso y la compañía, pero sin las dificultades y sufrimientos que acompañan a la existencia física. Esta visión del más allá no solo aliviaba el miedo a la muerte, sino que también incentivaba a los vivos a actuar con rectitud para asegurarse un lugar en ese paraíso celestial. El campo de juncos no era solo un lugar, sino una promesa. Un recordatorio de que la muerte no era el fin, sino el inicio de un viaje hacia algo mucho más grande. Pero solo quienes vivían en armonía con el orden divino, honrando a los dioses y a sus semejantes, podían esperar llegar allí.
Era la meta final de todo egipcio, la culminación de sus esfuerzos y sacrificios, donde el alma encontraba la paz y la libertad que tanto había anhelado durante su paso por la tierra. Para los antiguos egipcios, la muerte no significaba el fin, sino el comienzo de un viaje épico. Sin embargo, este trayecto no era sencillo ni garantizado para todos. La mayoría de las almas debía atravesar el inframundo a pie, enfrentando obstáculos, demonios y pruebas que podían hacer que la travesía se convirtiera en una auténtica pesadilla. Cada paso en este oscuro dominio era una metáfora espiritual del proceso de transformación interior que las almas necesitaban experimentar para alcanzar la paz eterna. Por otro lado, los faraones y algunos nobles privilegiados gozaban de una travesía más simbólica y majestuosa, navegando los peligrosos ríos del inframundo a bordo de barcos ceremoniales. Estos barcos no eran simples medios de transporte, representaban la unión entre el mundo terrenal y el celestial, reflejando el mismo recorrido nocturno que realizaba Ra, el dios del sol, en su ciclo eterno a través de los cielos y el reino de los muertos. El faraón no era visto solo como un mortal, sino como un ser divino que al morir, se fusionaba con los dioses. Por eso su viaje por los ríos del inframundo era una representación de la travesía de Ra, quien cada noche moría al atardecer para renacer al amanecer. Al navegar estas aguas turbulentas, los faraones enfrentaban simbólicamente a Apophis, la serpiente del caos que intentaba detener el renacimiento del sol. El faraón, con el respaldo de conjuros mágicos y el favor divino, vencía al caos para asegurar su transición hacia la inmortalidad, convirtiéndose en un dios en la otra vida. Mientras tanto, las almas comunes, aunque sin barcos ceremoniales, no estaban desamparadas. A lo largo del inframundo, las almas llevaban amuletos sagrados y recitaban pasajes del Libro de los Muertos, un texto repleto de encantamientos diseñados para protegerlas de los peligros y guiar sus pasos hacia el juicio final. En su recorrido se encontraban con puertas custodiadas por dioses menores y criaturas sobrenaturales, que les exigían demostrar sabiduría y pureza para dejarlas pasar. Al final de este arduo viaje, todas las almas, tanto faraones como campesinos, se reunían en el Salón de la Verdad o Duat. Este majestuoso espacio era el escenario donde se llevaba a cabo el juicio más importante que determinaría el destino eterno de cada uno. Presidiendo la ceremonia estaba Anubis, el dios con cabeza de chacal, encargado de pesar el corazón de los difuntos en la balanza de Maat, diosa de la verdad y el orden cósmico. El ritual del juicio era solemne y definitivo. Anubis colocaba el corazón del difunto en un platillo de la balanza, mientras que en el otro colocaba una pluma de avestruz, símbolo de la verdad absoluta. Los egipcios creían que el corazón contenía todos los pensamientos, emociones y acciones de una persona, por lo que su peso reflejaba la verdadera esencia del alma. No había forma de engañar a los dioses en este proceso. La balanza revelaba sin errores si el difunto había vivido en armonía con Maat o si sus acciones habían estado dominadas por la mentira, la codicia o el egoísmo. Si el corazón resultaba más pesado que la pluma, era una señal clara de que el alma estaba cargada de pecados. En ese momento Ammit, un ser monstruoso con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo, devoraba el corazón, condenando al alma al olvido eterno. Esta era una de las peores condenas imaginables para los egipcios, ya que significaba la aniquilación total del ser, borrando toda posibilidad de existir en el más allá. El alma no solo perdía el derecho de ingresar al campo de juncos, sino que dejaba de existir en cualquier plano espiritual, sin esperanza de redención. Por otro lado, si el corazón era más ligero o igual en peso que la pluma de Maat, significaba que el alma había vivido en armonía con la verdad y la justicia. En este caso, Anubis declaraba que el difunto era digno, y las puertas del campo de juncos se abrían ante él. El alma entonces podía entrar a este paraíso celestial, donde la paz eterna aguardaba. Allí el difunto se reunía con sus seres queridos, descansaba bajo la sombra de árboles frondosos y vivía sin preocupaciones ni sufrimientos por toda la eternidad. Este juicio no era visto como un castigo arbitrario, sino como la culminación del principio de justicia divina que regía la vida de los egipcios. Los dioses no buscaban atormentar a las almas, sino garantizar que cada una recibiera el destino que merecía. Aquellos que habían actuado con bondad y justicia encontraban el descanso eterno, mientras que los impuros sufrían el destino de ser olvidados para siempre. Este dios del juicio y protector de los muertos era Anubis, representado con cuerpo humano y cabeza de chacal. Durante siglos Anubis fue el guardián absoluto de las almas y los cementerios, pero su rol cambió cuando la momificación transformó las creencias funerarias de Egipto.
La momificación surgió como respuesta al deseo de preservar los cuerpos para la eternidad. Según la leyenda, fue Anubis quien inventó este arte sagrado. Cuando el dios Osiris fue asesinado y descuartizado por su hermano Seth, Anubis usó la momificación para devolverlo a la vida. Así Osiris se convirtió en el nuevo señor del inframundo, y Anubis, aunque ya no gobernaba el reino de los muertos, se volvió el guía fiel de las almas hacia su juicio final. Los egipcios esculpían chacales en tumbas y pirámides para ahuyentar a los saqueadores, temiendo que si los cuerpos eran profanados, las almas perderían su derecho a la inmortalidad. Anubis se mantenía como símbolo de protección y justicia, sin castigar ni atormentar a los difuntos, sino cuidando sus cuerpos y guiando sus almas hacia el descanso eterno. A diferencia de dioses oscuros de otras culturas, Anubis no inspiraba miedo, sino respeto. Su misión no era condenar, sino garantizar que las almas recibieran lo que merecían, justicia para los justos y olvido para los impuros. Como primer señor del inframundo y conductor de almas, Anubis personifica el equilibrio perfecto entre vida y muerte, preservación y cambio.